Continuamos con el quinto punto de meditación, de estudio del grupo Oasis del proyecto Ser Familia, en el cuarto mandamiento. Según la lectura del Catecismo de la Iglesia, nos habíamos quedado en el numeral 2235. Hablábamos de la autoridad, el valor de respetar las autoridades siempre y cuando no contravengan la verdad, la bondad y los mandatos divinos de un único Dios, nuestro Señor Jesucristo. 2235, seguimos. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo. Mateo 20:26. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Y aquí varios aspectos importantes. Tener autoridad es servir. Por eso siempre decimos cuando tenemos nuestras celebraciones, nuestros encuentros, ayudar a servir, ayudar a ordenar. Ya luego nos sentamos, ya luego disfrutamos, ya luego todo. Bailamos, pero ayudarnos entre todos. Muchos estamos sirviendo. Bueno, pues ya ahí sí, ya habrá un grupo que no podrá servir porque ya no hay utensilios con los cuales servir. Se agotaron. Vale. El sentido propio, la lógica situacional se impone. Como dice, hay una naturaleza racional en todas las cosas. Pero es importante recalcar esto. Y lo que decíamos, no se puede oponer esta autoridad a la dignidad. ¿Cuál es? Ser imagen de Cristo. Lo que me haga diferente, lo que me haga menos Cristo, no puedo aceptarlo. Y esto es lo mismo como oponerme a la ley natural que hay en mí, a mi ADN, a cómo fui hecho en el seno materno, a la vida. 2236. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad, de la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno, y atendiendo a la concordia y la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. La prevaricación, la corrupción. No se puede permitir este tipo de tentaciones que lleven al individuo a decir, primero yo y luego los demás. Yo contaba una anécdota en una peregrinación en donde después de colaborar para que todos tuviéramos una zona y poder pernoctar en ella, me encontraba fuera de esta zona. Es decir, después de ayudar y facilitar que todo el mundo cupiera dentro de la zona de descanso, me encontraba con que ya no tenía espacio para mí misma. Y es esto, el servicio, la abnegación, tener siempre en cuenta las necesidades. Entonces, actuar con sabiduría. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que aquí significaba oponerse a la tentación del yo? Pues dar la vida por los demás. Era lo correcto. No oponerme a esa realidad. Estoy dando una anécdota, pero pueden ser 1.500.000. Entonces es muy importante esto, saber que cada decisión que una autoridad toma en una asociación, en este caso estamos hablando siempre con vistas a la asociación y proyecto Ser Familia, pues tenemos que tener claro que cuando se toman decisiones se toman en función también de las respuestas que cada persona en Ser Familia da, su comprensión, su capacidad para la abnegación,
para ponerse en el lugar del otro. Entonces, estas respuestas que dan los distintos miembros, participantes de Ser Familia, son los que permiten que la autoridad, pues, ponga a unas personas en un lugar o en otro. Pero no es una autoridad ciega, es una autoridad que está atenta a las necesidades y también a la vida interior que va increciendo en cada uno de nosotros. 2237. Entonces, como decíamos, no permitir situaciones de tentación, es decir, evitarlas. La tentación no es pecado, el pecado es aceptarla, pero evitar estas situaciones que pueden llevar a la envidia, situaciones que pueden llevar a los celos, situaciones que pueden llevar a la cólera, evitar situaciones. Y esto, lo principal para evitarlo es la formación. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Persona humana, no inteligencia artificial. Lo primero es la persona. Y administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y el de los desheredados. Los desheredados, como decíamos, pues hay que apoyarlos, porque están huérfanos, ¿verdad? No tienen esta herencia, pues dársela. Este es el camino de la evangelización. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. Vean como siempre el bien común tiene que estar en la sociedad. ¿Cuántas sociedades carecen del bien común? Muchísimas. Pero para eso está la familia y la formación que damos a nivel familiar, para convertirnos en estos diques de contención y ser siempre estas luces que esclarecen a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. No pueden ser suspendidos estos derechos por la autoridad sin motivo legítimo. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Es decir, no podemos lanzar un invento a nivel social que lo que va a traer es persecución, dolor, infecciones, por ejemplo, a nivel biológico. Es una cosa tremenda. La gran responsabilidad moral y cómo Dios juzgará a todas estas personas que tienen estas capacidades, estos poderes a nivel político. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Japón, como están soltando estas grandes cantidades de agua contaminada al mar. O sea, son decisiones sobre la cual serán juzgadas estas autoridades públicas y también aquella comunidad que lo ha permitido. 2238. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los han instituido ministros de sus dones. Es decir, el sacerdote ha sido instituido ministro en su iglesia. Lo leemos en Romanos 13:1. Leemos: sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Y también lo vemos en Primera de Pedro, la carta 2, 13, 16. Su colaboración leal entraña el derecho. También entraña a veces el deber de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Qué importante es esto, ¿no? Es una sumisión sana que nos hace libres, parece contradictorio. No podemos ser esclavos los unos de los otros, ¿no? Como a veces podemos observar. Si fulanito se sentó en esta reunión, pues yo me siento. Es que fulanito se sentó, yo me siento. ¿Pero por qué? O sea, tenemos que educarnos en la libertad. Si yo veo
que puedo hacer esto o aquello, ¿por qué me tengo que sentar si fulanito se sentó? Es decir, tenemos que cultivar seres libres. Si fulanito no dijo nada, pues yo me callo, ¿vale? Puede ser algo muy prudente, por eso fulanito calló, no opinó, ¿vale? Ok, pero ¿y si no es totalmente correcta esa omisión, también yo callo? No podemos vivir como esclavos, porque ya Jesús nos liberó. Entonces, por eso decimos, tenemos que estar paraditos sobre nuestros defectos. Lo primero, sobre nuestros pecados. ¿Para qué? Para renegar de ellos a través de la confesión y estar en gracia. Pero inmediatamente después, los pecados veniales, rechazarlos, porque se convierten inmediatamente en mortales en cualquier momento. Y luego, obviamente, sobre nuestros defectos, porque esos generan situaciones de pecado, situaciones de tentación, situaciones de un contexto propicio a la ausencia del bien. Y si no está el bien, ¿quién está? No hay sino dos colores, blanco o negro. Ya estamos en la zona gris, ya estamos en el terreno que no es de Dios. Por lo tanto, estamos en el terreno del mal. Eso no significa que no tengamos nuestras luchas interiores. Eso es otra cosa. Pero tenemos siempre que rechazar el mal y elegir el bien. Entonces, la sumisión sana. Por eso la autoridad, por eso nos hacemos unidad, pero en la libertad. 2240. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exige moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Es decir, entraña un valor como es el valor del amor a la patria. O sea, una persona que no ame su patria, como igual que no ame la patria que le da cobijo, la segunda patria o la tercera, ya estamos hablando que está en falta la autoridad, está en desobediencia y ya hay una falta allí a nivel de la personalidad. Cuando hablamos de estar paraditos sobre nuestros defectos, hay defectos y esto puede entrañar situaciones de pecado, de omisión. Leemos en Romano 13, 7. Dad a cada cual lo que se le debe. ¿A quién? A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Y esto también hay que tener en cuenta, pues, los países en donde hay un exceso en los tributos para que justamente la familia se deteriore. Es decir, tenemos que también ver qué ocurre en cada sociedad con los impuestos injustos, los tributos injustos, para quebrar justamente a la familia. Favorecer el clientelismo, es decir, una sociedad que solamente viva de la administración pública, que no promueva el emprendimiento personal, la industria, el desarrollo del mercado, el desarrollo también natural de la oferta y la demanda, porque está continuamente controlando en una dictadura todo, en una situación política de izquierda. El catecismo rechaza el comunismo, rechaza este tipo de políticas de izquierda que crean parásitos en vez de personas desarrolladas. Claro que tiene que haber una sociedad donde haya funcionarios, pero no puede ser toda funcionarios. Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. ¿Qué significa esto? Todo cristiano es extranjero, es decir, no es de este mundo. Esto es lo que quiere decir. Nosotros siempre, nuestra patria es el cielo. Por lo tanto, cumplimos todos los deberes de ciudadanos y soportamos todas las cargas como extranjeros. Obedecemos todas las leyes, pero también estamos por encima de estas. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Es decir, al mismo tiempo, estamos dispuestos a dar la vida por esta patria que nos acoge, ya sea propia o ya sea como extranjeros.
pero siempre somos extranjeros porque nuestro primer presidente es Dios. Por ello lo podemos ver, esta verdad, en la epístola a Diogneto, que es una carta del siglo II. El apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Primera de Timoteo 2. ¿Cuántas naciones no puede vivir con piedad y dignidad? Muchísimas. 2241. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero, que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural, que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Es decir, debe facilitar la acogida, siempre legal, que dan las distintas familias a los que han quedado en estos territorios inhóspitos. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge. Esto lo vemos con toda esta migración de musulmanes o de hinduistas. Es un deber de la nación respetar, hacer respetar el cristianismo. El deber de las autoridades de hacerse obedecer en sus leyes y contribuir en todas sus cargas, que todos contribuyan en las cargas naturales jurídicas. 2242. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo leemos en Mateo 22:21. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿Cuántos familiares se pierden cuando emigran? Porque enloquecen con el libertinaje y pierden aquello inclusive que se sembró correctamente, pierden hasta la fe. ¿Cuántos católicos emigran y se vuelven evangélicos? No tenemos nada contra los evangélicos, pero respetamos nuestra fe, el don de la fe completa que nos fue dado en la Sagrada Escritura, en el santo magisterio de nuestra iglesia y en nuestra tradición. Y nos vamos a estos grupúsculos donde hay interpretación libre, que dañan nuestras células en nuestra formación doctrinal y en nuestro saber actuar adheridos a la iglesia, porque nos dañan nuestra adhesión plena a la iglesia, nuestra adhesión plena a Cristo. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común. Estamos tocando, por ejemplo, el tema de la eutanasia, el tema del aborto. ¿Apoyamos esto porque nos lo ordenan? Sigo leyendo. Sin embargo, es lícito defender los derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y la ley del Evangelio. 2243. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas.
sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. 1. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Aquí es muy importante porque, por ejemplo, la cristiada, esta revolución que hubo de los cristeros en México en 1936, en donde los cristianos cogieron las armas, cuánto hemos sido criticados por ello. Y aquí podemos leer que lo ejercimos en el bien común, es decir, había violaciones ciertas y graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Había asesinatos masivos, asesinatos de sacerdotes, asesinatos de niños que asistían a las catequesis. Era algo brutal. Entonces el pueblo cristiano cogió las armas. O es el caso de las cruzadas. Entonces tenemos que formarnos para poder hablar también con un sentido recto de autoridad. Segunda condición para esta resistencia. Después de haber agotado todos los recursos que se puedan del diálogo, todos, se puede permitir coger las armas. 3. Sin provocar desórdenes peores. Es decir, hay un principio moral que es la acción que yo voy, el efecto que voy a causar con mi acción no puede ser peor que ya el mal que estoy creando. Es decir, por defender la vida, defender a los no nacidos, ir en contra del aborto, yo no voy ahora a agarrar las armas y voy a asesinar a los niños de todos estos padres que apoyan el aborto. No, es una locura, pero lo pongo para que se entienda. 4. Que haya esperanza fundada de éxito, es decir, que esa acción que yo estoy emprendiendo tenga un efecto de éxito real. Porque si no, más vale pues sufrir, ser mártir, aceptar la realidad, ¿no? del mal opresor. Por ejemplo, me acuerdo de Maximiliano Kolbe. Él da su vida por uno de los presos de su celda. Él pudo haberse opuesto, haber agarrado un arma, pero sabía que este efecto no era exitoso. Entonces él acepta el martirio. Y da la vida, y dio su vida por este prójimo que tenía en su celda, que iba a morir. 5. Si es posible prever razonablemente soluciones mejores. Es decir, no agarro esta arma, no nos vamos a las armas porque hay otra posibilidad, hay otra previsión. 2244. Toda institución se inspira al menos implícitamente en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, Creador y Redentor, el origen y el destino del hombre. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y a decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre para poder actuar. Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades. Y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre los hombres y sobre su destino un poder totalitario, declarado o veladamente o ocultamente, como lo muestra la historia. Es decir, tenemos que reconocer, uno, que
la doctrina de la Iglesia Católica no es adoctrinamiento, porque adoctrinamiento es ideología, es la búsqueda de un interés personal que se coloca encima del bien común. No es el caso, porque tenemos un Dios que siempre busca el bien común, un Dios que dio la vida por nosotros. Ya esto ya lo explica todo. Aquí no hay ideología, no hay interés propio, sino interés de todos, de buscar la verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? Nuestro referente es Cristo, un Dios tan bueno, el Dios de los milagros, el Dios de la bondad, el Dios de la comprensión, el Dios que sirve, no que manda solo, sino que sirve. Entonces tenemos allí la verdad, el prototipo de la verdad. Las otras sociedades que no tienen esta inspiración siempre están debatiendo de cuál es la verdad. No existe verdad, están siempre con esta situación. Por lo tanto, tenemos que reconocer que hay una filosofía cristiana, que tenemos que apoyarla, porque esto nos va a permitir configurarnos, nos va a permitir que nuestras instituciones se configuren con esta identidad, los colegios, los sistemas políticos, las clínicas, los hospitales, el sistema sanitario, la educación, la enseñanza. Y por supuesto, tenemos que poder formar políticos con esta filosofía, que sean presidentes, alcaldes, gobernadores, concejales. Es un absurdo y lo tenemos respaldado en el numeral 2244, pretender que personas que no conocen a Cristo defiendan la verdad. Es un absurdo, es una falacia. 2245, y eso puede esconder el miedo y la falta de compromiso. O podemos decir que objetivamente manifiesta miedo y falta de compromiso. 2245, la Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Vuelve a respaldarnos este numeral. La Iglesia nos alienta a la responsabilidad política de los ciudadanos, o sea, dicho de manera literal. Pero al mismo tiempo, la Iglesia no es política. O sea, defiende la verdad, pero ella en sí no es política, ¿vale? Aunque tenemos a el Papa, que es el líder de un país y que ejerce relaciones, un país como es el Vaticano, el país más pequeño del mundo, y que ejerce relaciones diplomáticas a nivel internacional. Pero él no el poder siempre divino y no puede ser vendido a los intereses políticos internacionales. Tenemos que siempre recordar que nuestra Iglesia es santa por Cristo, no por los humanos que la componen. Esto es un indicativo importante. Estamos hablando en el 2023, por lo tanto nos sabemos situar perfectamente y entendemos por qué estamos comentando lo que comentamos. Adherencia siempre al Papa, y sabemos que es una obediencia en santidad, porque detrás de él está Cristo, él representa a Cristo. Toda otra situación se lo dejamos a Cristo. Cristo es el que juzga. Pero nosotros no podemos apostasiar de la Iglesia, porque entonces caemos en tentación, aceptamos este mal, se comete pecado, y un pecado de apostasía que me separa, y por lo tanto nos hemos dejado robar lo más hermoso, que es la Iglesia, lo que Cristo nos ha dejado. ¿Cuántos no somos robados? Muchísimos. El evangélico, el ateo cultural, al que se le arrancó su tradición, la tradición de sus padres. El evangélico, el que se le relegó a una interpretación parcial, literal, y que no encuentra con la unidad y con el magisterio, con la autoridad de la enseñanza, enseñanza, de la iglesia. Se le robó la iglesia.
2246, último numeral. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral, incluso sobre cosas que afectan al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de los tiempos y condiciones. Gaudium Spes 76.5, que es uno de los documentos articulares centrales constitucionales del Vaticano II, Gaudium Spes. Pues aquí estamos diciendo dos cosas fundamentales. La primera, el Papa y sus obispos tienen que emitir públicamente un juicio. Cierto. Es un deber moral, lo dice este artículo, en contra de las maldades de una nación o algún acuerdo a nivel internacional. Es un deber, lo dice este artículo. Pero al mismo tiempo dice, de acuerdo y según la realidad de los tiempos y siempre conforme al Evangelio. Entonces, ¿cómo estamos viendo la manipulación de los medios de comunicación? Esto es un llamado de atención. A veces lo que nos llega es siempre totalmente deformado. Entonces tenemos que siempre leer, ir a la fuente. Si se corrobora, caridad, caridad, caridad. Nunca separarnos de nuestra Madre Iglesia. Amén. Que Dios y la Virgen Santísima bendiga esta formación de los oasis. Amén.